Buenos días, somos el equipo número 3 y les hablaremos sobre el establecimiento legal de las personas morales en la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, pues el artículo 1 está dividido en tres partes y nos dice que las personas morales están obligadas a pagar el impuesto sobre la renta cuando, número 1, viven en México y tienen cualquier tipo de ingreso. Esto quiere decir que aún siendo residentes en su país, siguen teniendo entradas de dinero. El número 2 dice, cuando viven en el extranjero, pero aún así tienen ingresos en México. O sea que las personas ya no residen en su país, pero aún así les llegan entradas de dinero. Y por último, el 3 dice, los residentes en el extranjero con ingresos generados en territorio nacional con o sin establecimiento permanente. Esto es que las personas no viven en su país, pero que aún así siguen teniendo ingresos de un establecimiento no permanente. Artículo 2. Se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o presenten servicios personales independientes. En pocas palabras, un establecimiento permanente es cualquier lugar de negocio fijo que se lleven a cabo actividades empresariales o cualquier otro servicio. Estas pueden ser sucursales, talleres, agencias, fábricas, entre otros. Cuando un residente en el extranjero actúa en el país a través de una persona física o moral distinta de un agente independiente, se considerará que tiene un establecimiento permanente en el país. Esto quiere decir que se considera a una persona que tiene un establecimiento permanente en el país cuando una persona en el extranjero empieza a trabajar, ya sea con una persona física o persona moral. Por ejemplo, si un mexicano va hacia Estados Unidos y empieza a trabajar y a recibir un sueldo, se le considerará que tiene un establecimiento permanente. Un agente independiente no actúa en el marco ordinario de sus actividades cuando tenga existencia de bienes o mercancías con las que efectúe entregas por cuentas del residente en el extranjero. Asuma riesgos del residente en el extranjero. Perciba sus remuneraciones independientemente del resultado de sus actividades. Ejerza actividades que económicamente corresponden al residente en el extranjero y no a sus propias actividades. Efectúe operaciones con el residente en el extranjero utilizando precios o montos de contraprestaciones distintos. El artículo 3 está conformado por 5 puntos. Para comenzar con el primero, dice, ostentar la utilización de instalaciones con el fin de exhibir cosas pertenecientes al residente en el extranjero. Como ejemplo, está la imagen donde salen los barriles que hace referencia a un almacén de vinos, que es igual a lo que dice de ostentar la utilización de instalaciones con el fin de exhibir. El 2 dice, conserva pertenencias del residente en el extranjero con el fin de almacenar o exhibir las pertenencias. Continuamos con el 3 que nos dice, utilizar los ingresos obtenidos para la compra de bienes o mercancías del residente en el extranjero. Aquí como ejemplo está la casa que representa un bien comprado con el dinero del residente en el extranjero. Para el 4, un ejemplo es el cartel que se ve ahí y representa la propaganda y derivados. Y ya por último el 5 que dice, el depósito fiscal de bienes o mercancías del residente en el extranjero en un almacén de depósito ni la entrega para su participación. Esto anterior no se podrá hacer válido si el residente en el extranjero es acreedor de uno o más lugares en territorio nacional. No es considerado un establecimiento permanente un lugar de negocios cuyo fin es la realización de actividades de carácter propietario o auxiliar respecto a la actividad empresarial del residente en el extranjero.
Artículo 4A. Se consideran entidades extranjeras las sociedades constituidas conforme al derecho extranjero a condición de que tengan personalidad jurídica propia. Esto quiere decir que así como las personas morales están constituidas conforme a derecho mexicano, que sean residentes en el extranjero, pueden ser como, por ejemplo, los fideicomisos, los accionistas o los fondos de inversión, entre otros. Accionistas o beneficiarios acumulen los ingresos en su país o jurisdicción de residencia. Tributarán como personas morales y estarán obligadas al pago del impuesto sobre la renta de conformidad con el título 2, 3, 5 o 6 de esa ley. Esto quiere decir que todas las personas morales que acumulen ingresos están obligadas a pagar lo que estamos viendo que es impuesto sobre la renta. El artículo 5 nos dice, los residentes en México podrán acreditar contra el impuesto que conforme a esta ley les corresponda pagar el impuesto sobre la renta que hayan pagado en el extranjero por los ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero. Existen tres fórmulas para calcular el monto proporcional del impuesto sobre la renta pagada en el extranjero y es la que observamos en la pantalla. La segunda fórmula es para calcular el monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado en un segundo nivel corporativo. Este acreditamiento solo procederá siempre que la sociedad residente en el extranjero que haya pagado el impuesto sobre la renta que se pretende acreditar se encuentre en un segundo nivel corporativo. Esa es la fórmula del límite de acreditamiento. Y todas estas fórmulas y el concepto principal, ¿para qué sirven o para qué se necesitan? El artículo 5 nos dice que si un residente en México obtiene ingresos en el extranjero, también tiene que pagar impuestos. Pero al momento de declarar en México, también tiene que pagar el impuesto sobre la renta aquí. Y para evitar esa injusticia de pagar en los dos lados, este artículo nos dice que ese ingreso que se obtiene del extranjero y el impuesto que se paga, el impuesto ya no se va a pagar aquí en México, es decir, se le va a acreditar al impuesto que nosotros comúnmente pagamos en México, sin exceder el límite. Es decir, yo tengo un establecimiento aquí en México y obtengo ingresos de China. Aquí voy a pagar, aquí mis utilidades son de 100 pesos y yo voy a pagar 30 pesos de impuestos. Allá mis utilidades son similares a 100 pesos, pero voy a pagar 20. Cuando voy a declarar aquí en México esos ingresos y para pagar el impuesto, esos 20 pesos de impuestos que pagué en el extranjero se van a acreditar, es decir, se le van a restar al impuesto que yo tengo, que yo pago aquí en México y voy a terminar pagando solamente 10 pesos. Las personas morales residentes en México están obligadas a llevar un registro que permita identificar el ejercicio al cual corresponden los dividendos o utilidades distribuidas por la sociedad residente en el extranjero. En el caso de que una persona moral residente en México no tenga los elementos para identificar el ejercicio de los dividendos o utilidades distribuidas, se considera que las primeras utilidades generadas por dicha sociedad son las primeras que se distribuyen. Para esto, los contribuyentes deberán mantener toda la documentación que compruebe la información señalada en el registro y los residentes en México que no mantengan el registro o la documentación mencionados o que no realicen el cálculo como ya se los mencioné, no podrán acreditar el impuesto al que se refieren los párrafos segundo y cuarto de este artículo. Artículo 7. Las personas morales se refiere a la unión de un grupo de personas que colaboran unidas por un beneficio social.
Se entienden por estas personas son sociedades mercantiles, los organismos descentralizados, las instituciones de crédito o cualquiera que a través de ellas se realicen actividades empresariales en México. Acciones y accionistas. Las acciones son las partes iguales en las que se divide el capital social de una sociedad anónima. En estas entenderán incluidos los certificados de aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales de crédito, las partes sociales y las participaciones en asociaciones. El accionista es la persona física que posee las acciones de la empresa. Sistema financiero. Es el conjunto de instituciones en el que se organiza la actividad financiera para movilizar el ahorro a sus usos más eficientes. Se compone por el Banco de México, las instituciones de crédito, de seguros y fianzas, casas de bolsa y casas de cambio, que sean residentes en México o en el extranjero. Se consideran integrantes del sistema financiero a las sociedades financieras de objeto múltiple a la que se refiere la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Prevención social. En esta ley se refiere a las distribuciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como otorgar beneficios que le permitan el mejoramiento de su calidad de vida y en la de su familia. Artículo 8. En los contratos de arrendamiento financiero se considera interés de la diferencia entre el total de pagos y el monto original de la inversión. Estos pueden ser sociedades mercantiles, instituciones de crédito, sociedades y asociaciones civiles. Ahora vamos a dar nuestras conclusiones. En conclusión, el establecimiento permanente es cuando un residente en el extranjero actúa a través de una persona, ya sea física o moral. Mi conclusión es que el impuesto sobre la renta es el impuesto más importante en México, ya que recauda la mayor cantidad de dinero para la federación y debido a eso es importante pagar los impuestos. En conclusión, este tema habla principalmente de las personas que residen en el extranjero y que tienen ingresos en su nación de manera o no permanente. Mi conclusión es que yo opino que yo entendí que todos los residentes en México pagan un impuesto, y ese es el impuesto sobre la renta, incluyendo a los residentes en el extranjero que tienen residencias permanentes aquí en México o que obtienen ingresos de aquí. Mi conclusión es de que todos debemos de pagar impuestos y que todos los establecimientos legales deben de llevar un registro con todas las obligaciones, que el chat se lo diga para llevar todo en orden y que no haya ningún problema.